Mi marido David me estaba engañando. Su amante, Emily, con un toque de atrevimiento y presunción, se tomó una foto recostada en mi lado de la cama y me la envió. El pie de foto decía: «Tu esposo duerme plácidamente en mis brazos». Simplemente lo miré. Esbocé una pequeña sonrisa forzada y no respondí. En cambio, mi mente se centró de inmediato en encontrar a su novio actual. No solo iba a arruinar su reputación, quería asegurarme de que tanto ella como David enfrentaran graves consecuencias. En nuestro primer aniversario de bodas, preparé una cena especial y compré regalos, con la esperanza de sorprender a mi esposo, David. No tenía ni idea de que ese día se convertiría en uno de los peores de mi vida. Me llamo Sara y trabajo en urgencias. Me costó mucho organizar el día libre precisamente para nuestro aniversario. Pero a medida que avanzaba la noche y la comida que había preparado se enfriaba, David seguía sin llegar a casa. No respondía a mis mensajes en redes sociales y su teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Afuera, el tiempo se tornó tormentoso. Se amontonaron nubes oscuras y el viento empezó a aullar, haciendo vibrar las ventanas. La preocupación empezó a apoderarse de mí. Intenté llamarlo de nuevo. Justo cuando estaba a punto de sonar, por fin contestó. «No me esperes para cenar», dijo rápidamente. «Ve a comer». De fondo oí: «B125, por favor pase a la sala 2 de CT». «¿Estás en el hospital? ¿Estás herido?». La familiar voz automatizada del sistema de anuncios del hospital me dio escalofríos. «¿Estás en nuestro hospital?», pregunté con urgencia. «No vengas aquí, yo...». Antes de que David pudiera terminar su frase, colgué y salí corriendo por la puerta hacia el hospital. El viaje hasta allí se me hizo eterno. Mi mente daba vueltas, imaginando todo tipo de situaciones terribles. ¿Estaría herido? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿Era grave? ¿Por qué no me había llamado inmediatamente? Soy médico de urgencias. Desde que nos casamos, siempre que él o un familiar tenía un problema médico, me contactaba enseguida. O tal vez habría tenido otra discusión en la carretera. A veces se ponía de mal humor al conducir. Quizás había atropellado a alguien y tenía demasiado miedo de decírmelo. Cuando finalmente llegué a la sala de tomografía computarizada y vi a David allí de pie, completamente ileso, sentí un gran alivio. Mientras él estuviera bien, eso era lo más importante. Pero entonces vi lo que hacía y me quedé paralizada. Mi esposo le secaba las lágrimas con delicadeza a una joven, hablándole con voz suave y reconfortante, diciéndole que todo estaría bien. Al terminar de hablar, le dio una palmadita suave y tranquilizadora en la nuca. «¿Qué están haciendo?». La ira se apoderó de mí y di un paso adelante, enfrentándolos directamente. David pareció sobresaltado por un instante, pero se recompuso rápidamente, con una expresión de enfado. «No te dije que no vinieras», espetó. «No contestas ni los mensajes ni las llamadas. ¿Qué te pasa?». El tiempo afuera era terrible, con fuertes vientos. Casi tuve un accidente viniendo hacia aquí por el pánico, pero en lugar de mostrar preocupación, me estaba regañando. La tensión era densa. Su tono cortante me hizo escocer los ojos, como si yo fuera la que hubiera hecho algo malo. La joven a su lado se levantó temblorosa, intentando desesperadamente explicarse. «Hermana», empezó con voz temblorosa, «lo siento mucho. Por favor, no me malinterpretes». Hoy hacía un viento muy fuerte. Justo al salir de la oficina, se me cayó un cartel y me golpeó. Solo entonces noté un pequeño moretón en su frente. Estaba pálida y parecía aterrorizada, como si la estuviera molestando a propósito. David lo vio por casualidad e insistió en llevarme al hospital. Parecía joven, guapa y muy lamentable. La reconocí vagamente. Trabajaba en la empresa de David. Pensé que se llamaba Emily. Hacia el final de su explicación, Emily parecía estar a punto de llorar. Miró con cautela a David. «David, quizás deberías explicarlo. No dejes que una forastera como yo cause problemas en tu matrimonio». Mientras decía esto, noté que su mano tiraba ligeramente de la manga de la camisa de David. David frunció el ceño, impaciente. «¿Qué hay que explicar? No pasa nada entre nosotros. Sara, ¿por qué haces este escándalo?».
Me miró con enojo, con aspecto sincero. ¿De verdad estaba exagerando? ¿O su ira era solo una excusa para ocultar su culpa? Sentía un peso en el pecho, dolorido, como si algo me lo aplastara. Era la primera vez desde que nos conocimos que me hablaba con tanta dureza, y todo por culpa de esta mujer a la que apenas conocía. Sus pequeños gestos, la caricia reconfortante, el ligero tirón en la manga, de repente parecieron magnificarse en mi mente. El enojo inusual de David, de hecho, me ayudó a calmar un poco mis emociones, haciéndome comprender que su comportamiento de hoy definitivamente no era normal. Sin embargo, no tenía ninguna prueba real. Si insistía en el tema basándome solo en sospechas, solo quedaría en ridículo y me pondría en una posición más vulnerable. Y algo me decía que Emily no era tan inocente como parecía. Reprimí mi frustración y mi dolor. Tomé el brazo de David y logré sonreírle a Emily. Confío en mi esposo, dije, intentando sonar tranquila. Por favor, no me malinterpretes, pero debes saber que mi esposo tiene una debilidad. A veces es demasiado bondadoso y le cuesta decir que no a quienes necesitan ayuda. Antes de que David pudiera reaccionar, lo aparté. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi que la expresión antes inocente y lastimera de Emily se endurecía hasta tornarse agria. Cuando sospechas algo, la duda se arraiga y crece, quieras o no. Sabía que necesitaba tiempo para investigar a fondo. En cuanto salimos de urgencias, solté el brazo de David y caminé rápidamente hacia el coche. Ya no podía fingir más. Empezaron a caer gotas de lluvia gruesas y frías que me enfriaron por dentro y por fuera. David se apresuró a seguirle el ritmo, con la voz cargada de frustración. Sara, ¿no has causado suficientes problemas por una noche? Piensa en lo incómodo que nos has causado a mí y a mi compañero de trabajo. Miré al frente, aceleré el paso y abrí la puerta del coche con rabia. Justo cuando estaba a punto de sentarme al volante, David me arrebató las llaves. Su expresión era severa, pero su voz se suavizó un poco. Ya la has molestado y avergonzado. Ya es suficiente. Ya habíamos tenido una escena. ¿De verdad era necesario alargarla? Pero la ira seguía ardiendo en mi interior. ¿Por qué una situación que sentía como culpa suya se convirtió en algo dramático e irrazonable? Durante todo el encuentro no había mostrado ninguna preocupación por mis sentimientos. Me acerqué al asiento del copiloto, cerré la puerta de golpe y me abroché el cinturón. El viento afuera había amainado un poco, pero la lluvia golpeaba las ventanas. El ruido resonaba con el tumulto que sentía en mi cabeza. Quizás realmente lo estaba malinterpretando. Era alto, guapo, parecía maduro y responsable y tenía un buen trabajo. No era del todo descabellado que una mujer más joven se enamorara de él. Siempre y cuando mantuviera los límites adecuados. El matrimonio no siempre es fácil. Mantenerlo requiere esfuerzo de ambas partes. Pero entonces, lo que dijo a continuación destrozó por completo cualquier pensamiento positivo que me quedaba. Es solo una chica de un entorno difícil, realmente lamentable. No hace falta que la tomes en serio. Es bastante ingenua. Todos en la empresa la tratan como a una hermana pequeña. Lo miré de reojo. ¿Tratarla como a una hermana implica acariciarle la cabeza? Pregunté con frialdad. ¿Implica mirarte de reojo, tirarte de la manga de la camisa con una adoración que brilla en sus ojos? ¿Crees que no lo vi? Recordé el breve momento que presencié en el hospital. La ira que había intentado reprimir volvió a aflorar. ¿Tiene novio, vale? Preguntó David con frialdad. Deja de darle tantas vueltas y de inventarte historias. Pisó el acelerador a fondo y el coche se abalanzó. Empezó a conducir cada vez más rápido, ignorando por completo el empeoramiento del tiempo y la mala visibilidad. De repente, frenó a fondo, lanzándome bruscamente hacia adelante, contra el cinturón de seguridad. Antes de que pudiera reaccionar, bajó la ventanilla, dejando entrar el viento frío y la lluvia, y empezó a gritarle palabrotas a alguien que estaba afuera. ¿Intentas matarte cruzando la calle así? Por suerte, los frenos funcionaron y nadie resultó herido, aunque la peatona estaba visiblemente conmocionada. Era una mujer de mediana edad. Salí rápidamente del coche para ver cómo estaba. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al hospital? Pregunté.
Aunque llevaba impermeable, tenía la cara y las piernas empapadas. Negó con la cabeza apresuradamente, haciendo una ligera reverencia a modo de disculpa. Lo siento mucho. Hay una emergencia en casa. Pensé que cruzar rápido ahorraría tiempo. No quise ser imprudente. Tras disculparse de nuevo, se marchó a toda prisa en su bicicleta eléctrica. Al volver al coche, el corazón me latía con fuerza. El rostro de David seguía ensombrecido por la ira. No me habló ni me miró, pero ahora conducía un poco más despacio. Mientras el cielo se oscurecía, miré por la ventana, absorta en mis pensamientos. Si no hubiera frenado a tiempo, o si el peatón no hubiera tenido tanta prisa por irse, la cosa se habría puesto muy fea. Si hubiera sido un hombre corpulento y agresivo en lugar de una mujer de mediana edad nerviosa, incluso si técnicamente ella tuviera la culpa por cruzar mal, las consecuencias podrían haber sido graves. Y todo este casi accidente se debió a su ira completamente irracional. Una ira que claramente estaba dirigida a mí. Una actuación destinada a callarme. Si le seguía preguntando sobre su relación con Emily, ¿habría provocado un accidente intencionalmente la próxima vez? Así podría asustarme y callarme, desviando la atención de su propio comportamiento cuestionable. Después lo excusaría con naturalidad. Me provocaste. Sabes que me enojo cuando conduzco. Conocía bien mi personalidad y se aprovechaba de mi tendencia a evitar los conflictos. Pero su egoísmo y frialdad en ese momento me sobresaltaron de verdad, haciéndome sudar frío por la espalda. Sentía que no conocía a ese hombre en absoluto. Por el bien de ambos me di cuenta de que debía reprimir mi ira y mis dudas por ahora. Ocultar mi tristeza en esa tormentosa noche de aniversario. De vuelta en casa, David por fin vio la cena sin terminar y el pastel en la mesa. Parecía que por fin recordaba que era nuestro primer aniversario de bodas. Tenía el día libre, y esa mañana le pregunté, ¿tienes planes para cenar esta noche? Si no, comamos en casa. Aceptó de inmediato. Pensé que quizá fingía no saberlo, que planeaba su propia sorpresa. Pero no, simplemente lo había olvidado. Todo el esfuerzo que había dedicado a prepararle ahora me parecía inútil y casi ridículo. «Cariño, lo siento», dijo, intentando acercarse a mí para abrazarme. «Hoy estuvimos muy sensibles». Lo esquivé. Un atisbo de culpa cruzó su rostro. «Calentaré la comida y podemos cortar el pastel». Comimos en silencio, ambos absortos en nuestros propios pensamientos. La comida recalentada no estaba ni de lejos tan buena como recién hecha, como nuestro matrimonio, pensé con tristeza. Nuestro primer aniversario, el aniversario de papel. ¿Era nuestro matrimonio realmente tan frágil como el papel? Después de ducharme, me acosté en la cama, fingiendo dormir. Al poco rato, oí el clic familiar de un frasco de medicina al abrirse. Sus pastillas de melatonina, que tomaba con regularidad, normalmente al anochecer. Al cabo de un rato, sentí que el colchón se hundía a mi lado. No me moví, concentrándome en mantener una respiración lenta y regular. David se inclinó como para besarme, pero al no responder se apartó. Ambos nos quedamos allí, sabiendo que probablemente el otro estaba despierto. Finalmente, su respiración se volvió regular y profunda. Estaba dormido, pero mi mente estaba completamente despierta. Las semillas de duda que sembramos antes no me dejaban descansar. Di vueltas en la cama en silencio. Sabía que no podía dejarlo pasar. Tenía que descubrir la verdad. Fingiendo moverme mientras dormía, rodeé con cuidado el cuerpo de David con mi pierna. Dormía tan profundamente que no se movió. Con mucho cuidado me acerqué, cogí su teléfono de la mesita de noche y salí de puntillas del dormitorio hacia el estudio. Esperaba que su teléfono estuviera bloqueado con una contraseña nueva, pero sorprendentemente se abrió fácilmente. Su contraseña no había cambiado. Dudé un momento. Quizás solo estaba siendo paranoica. Respiré hondo y decidí comprobarlo de todos modos. Si no encontraba nada, siempre podría disculparme después por haberme fisgoneado. Revisé sus mensajes, buscando palabras clave sospechosas como «te extraño», «te quiero», «buenas noches», «hotel». Aparte de mis conversaciones con él, no había nada fuera de lo común.
Revisé sus transacciones bancarias. Ninguna transferencia ni pago extraño. Su billetera digital no mostró nada inusual. Revisé sus álbumes de fotos y redes sociales. Ninguna foto íntima con nadie más. Quizás realmente le estaba dando demasiadas vueltas. Solté un suspiro de alivio. En la lista de chats grupales de su empresa, encontré el contacto de Emily. Había guardado su nombre normalmente, usando su nombre completo. Nada parecía raro. Pero entonces me di cuenta. ¿Por qué habían borrado todo su historial de chat? ¿Y por qué su chat estaba configurado específicamente en no molestar? Me pareció demasiado deliberado, demasiado sospechoso. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero mi mente no dejaba de reproducir la escena del hospital. La expresión amable de David al mirar a Emily, su tímido tirón de su manga, la mirada resentida que me dirigió mientras me llevaba a David. Estas imágenes me daban vueltas en la cabeza, oprimiéndome el pecho. Aun sin encontrar mensajes explícitos, una profunda decepción me invadió. El aire en el estudio se sentía pesado, sofocante. Respiré hondo de nuevo y decidí guardar el teléfono. Al cerrar las aplicaciones, mi dedo se posó sobre el icono de una app de compras online popular que él usaba. Impulsivamente la abrí y revisé su historial de pedidos. Entregas pendientes, pagos recientes, reseñas anteriores. Todo parecía normal. ¿Es que es increíblemente cuidadoso? ¿O de verdad lo he malinterpretado todo? Mi dedo se posó sobre un pedido reciente, unos zapatos que había comprado. Los miré, sintiéndome ridícula. Quizás era demasiado sensible. Al salir de la aplicación, mi pulgar rozó sin querer la opción «Más» en la esquina de la pantalla. Apareció un menú y una opción me llamó la atención. Pedidos eliminados. Una extraña sensación me invadió. Hice clic. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Confirmar la eliminación de este pedido? Los pedidos eliminados se pueden recuperar de la papelera de reciclaje de pedidos en la versión para ordenador. Empecé a sentir un poco de sudor en las palmas de las manos. Encendí la computadora del estudio. El zumbido sordo de la máquina se volvió muy fuerte de repente, poniéndome nervioso. Miré hacia la puerta del estudio, escuché atentamente, pero no oí nada del dormitorio. Todavía inquieto, me quité los zapatos, salí sigilosamente del estudio y fui de puntillas hasta la puerta del dormitorio, que había dejado entreabierta. Apoyado en la pared, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos, contuve la respiración y escuché. Solo oía los ronquidos constantes y rítmicos de David. En silencio, volví al estudio. Inicié sesión en la aplicación de compras en la computadora, navegué a mis pedidos, encontré la papelera de reciclaje de pedidos y pulsé Restaurar pedidos eliminados. Luego volví a la página principal de mis pedidos. Líneas y líneas de mi historial de compras aparecieron en la pantalla. Me quedé mirando, atónita. Lujosos anillos de pareja que nunca había visto y mucho menos usado. Varios bolsos de diseñador caros que no tenía. Conjuntos de lencería reveladora que definitivamente no eran mi estilo. Mi mente, sin quererlo, llenó los espacios en blanco, imaginando las escenas asociadas con estos regalos. Dulzura, intimidad, emoción. Mi mano que sostenía al ratón empezó a temblar. Toda la confianza, todos los sentimientos acumulados desde que salimos, nos enamoramos, nos comprometimos y nos casamos durante un año, todo se derrumbó en ese instante. Me tapé la boca, intentando desesperadamente no emitir ningún sonido. Las lágrimas me nublaban la vista. Casi me arrepentí de haber revisado su teléfono. Si tan solo hubiera cambiado su contraseña. Después de unos 5 minutos, me sequé los ojos, respiré hondo otra vez y me obligué a recuperar la compostura. No era momento de desmoronarme. Necesitaba pruebas. Lo había ocultado con tanto cuidado. Tenía que estar preparada. Tomé mi teléfono y empecé a fotografiar cada registro de pedido incriminatorio. Luego grabé un video que recorría toda la lista. Mis manos temblaban todo el tiempo. El corazón me latía con fuerza. Mientras documentaba todo, noté algo más. Algunos de los nombres de los destinatarios, números de teléfono y direcciones de entrega que aparecían en estos pedidos no eran míos, ni de David, ni de su lugar de trabajo. Solo podían pertenecer a su amante. Guardé su número de teléfono de uno de los pedidos y lo busqué en una app de mensajería popular.
La foto de perfil que apareció era de un personaje de anime, exactamente la misma que usaba el contacto guardado como Emily en el teléfono de David. Sin embargo, el nombre de usuario asociado al número era Rainy for You. Todo encajó. Mi mundo, mi matrimonio, parecía derrumbarse a mi alrededor. Metódicamente, revisé los pedidos restaurados en la computadora y los borré todos. Con cada clic, sentía como si me arrancaran un pedazo del corazón, un reflejo de su traición. El sistema devolvió los registros a la papelera de reciclaje. Ordené el estudio, apagué la computadora y volví al dormitorio. Los ronquidos de David ahora sonaban increíblemente chirriantes. Me recosté en mi lado de la cama. Mientras dormía murmuró, cariño, y extendió el brazo para acercarme más. Era algo que siempre hacía, sobre todo si habíamos tenido una discusión. Esa cercanía solía disipar mi ira. Pero esta vez fue diferente. Nunca podríamos volver a ser como antes. Instintivamente me moví hacia el borde de la cama, casi cayéndome. Él no me persiguió, simplemente se dio la vuelta y volvió a caer en un sueño profundo. Al mirar su espalda, que era tan familiar, de repente me pareció un extraño. Alguien repugnante. No entendía por qué me engañaba. Me consideraba bastante atractiva, sobre todo con maquillaje. En general era gentil, amable, tenía mi propia carrera, me desenvolvía bien en situaciones sociales y cocinaba decentemente. Nos conocimos por amigos en común. Salimos un año antes de empezar algo serio. Parecía maduro, serio, alto y guapo, y siempre había sido increíblemente cariñoso y romántico conmigo. Incluso dijo que conocerme fue como encontrar lo que se había perdido toda la vida. Nos queríamos. Nos sentíamos almas gemelas. Casarnos no fue algo impulsivo. Lo sentí como el siguiente paso natural. Antes de casarnos, incluso le dije en broma que si alguna vez se enamoraba de otra, lo dejaría ir. Pero tenía que decírmelo primero, aunque fuera un segundo antes de que ocurriera. Me dio una palmadita cariñosa en la cabeza y dijo, «Cariño, amarte toda la vida no será suficiente». Ahora, apenas un año después de casarnos, esas palabras me resultaron huecas e irónicas. Podría haber dejado de amarme, podría haber amado a otra persona, pero nunca debió haber traicionado nuestros votos, nuestro matrimonio, engañándome a mis espaldas. Sus ronquidos finalmente se calmaron. Por un fugaz y sombrío instante sentí el deseo de hacerle daño, pero luego aparté el pensamiento. No valía la pena arruinarme la vida. Aún así dejarlo ir me parecía demasiado fácil. Una furia me quemaba por dentro, impidiendo que me relajara. Pero sabía que tenía que dormir. Necesitaba descansar para pensar con claridad, para planear cómo hacérselo pagar. Esa noche mi sueño estuvo lleno de pesadillas, pero al menos descansé un poco. A la mañana siguiente preparé un desayuno sencillo y me senté a la mesa, sin apetito. Sabía que de ahora en adelante tendría que vivir con una máscara. El divorcio seguía resonando en mis pensamientos, un tema recurrente en mis sueños, pero era un paso enorme. ¿Cómo se lo explicaría a mis padres? Se estaban haciendo mayores, ¿y si el impacto era demasiado para ellos? ¿Por qué te levantas tan temprano? David salió de la habitación, medio dormido, bostezando, e intentó abrazarme. Me puse rígida, mi cuerpo rechazó automáticamente su toque. Parecía un poco decepcionado, pero se inclinó para darme un beso en la frente de todos modos. ¿Sigues enfadado por lo de ayer? Su voz profunda, con ese tono familiar y persuasivo, sus ojos llenos de aparente afecto. Todo parecía tan falso, tan irónico ahora, pero no podía dejar que sospechara que lo sabía. Me obligué a soportar su tacto, logré esbozar una débil sonrisa. Siempre contaba con mi incapacidad para resistir su afecto, pero eso fue antes de que cruzara esta línea. Si me amas y me proteges con todo tu corazón, pensé con tristeza. No me importa quién o qué seas, pero si me traicionas así, me aseguraré de que tu vida se convierta en un infierno. Cuando tengas un tiempo libre, celebremos nuestro aniversario como es debido, dijo, sentándose y empezando a comer, observándome atentamente. Y quizá deberíamos empezar a intentar tener un bebé pronto.
Cuando nos casamos, me dijo que quería centrarse en su carrera un par de años más y pagar la hipoteca del apartamento que estaba comprando antes de tener hijos. Dijo que no quería que ni yo ni el niño tuviéramos problemas económicos. Me conmovió su consideración en aquel entonces e incluso me ofrecía ayudarle a pagar la hipoteca. El apartamento que estaba comprando era una propiedad en preventa, aún no construida. Solo había dado la entrada antes de nuestra boda. No podíamos vivir allí y las cuotas mensuales eran considerables. Con la reciente incertidumbre económica, no quería que se sintiera demasiado presionado. Además, estábamos casados y planeábamos pasar la vida juntos. Ser demasiado precisos con las finanzas me parecía innecesario y potencialmente perjudicial para la relación. Ahora me sentí increíblemente agradecida por esa decisión de posponer tener hijos. Mis emociones eran un mar de confusión, pero no podía dejar que lo viera. Forzando otra sonrisa, pensé un momento antes de responder. Tenemos muy poco personal en el hospital ahora mismo. La doctora Emma está a punto de irse de baja por maternidad, así que ya no puede cubrir los turnos de noche. Nuestros planes de tener un bebé podrían tener que esperar al menos otros 6 meses. Me pareció ver un destello de alivio en sus ojos, aunque rápidamente lo disimuló con una mirada de decepción. ¿Acaso a tu hospital le importan sus empleados? ¿Quieren controlarte cuando tienes hijos? Le di una sonrisa incómoda. Ya sabes cómo es la medicina de urgencias. Los embarazos hay que planificarlos y avisarlos con mucha antelación. Bueno, 6 meses entonces. Concedió. Pero si te quedas embarazada, deberías dejar de trabajar inmediatamente. Estás demasiado agotada todos los días. No podemos arriesgar la salud del bebé. Te apoyaré económicamente. Asentí y sonreí, aliviado de terminar el tema. Nunca había estado tan agradecido por lo exigente de mi trabajo. 6 meses. Sería tiempo suficiente. Después del desayuno, mientras lavaba los platos en la cocina, David se me acercó por detrás, muy atento, intentando ayudarme. Antes, esto me habría hecho sentir feliz y querida. Ahora me sentía atontada, indiferente. De repente me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi cuello. «Cariño», murmuró, «te lo compensaré como es debido cuando ambos tengamos tiempo libre». No respondí. En su mente, probablemente seguía de mal humor por el incidente del hospital. «De hecho», continuó cambiando un poco el tono, «hay algo que quería comentarte. Nuestro apartamento actual de 2 habitaciones es un poco pequeño. Si te quedas embarazada y mi madre viene a ayudar, habrá mucha gente». No me giré. Seguí fregando un plato, pero sentía que me agarraba con más fuerza, con los nudillos blancos. «¿Qué te parece?» No se había dado cuenta de mi reacción. Su voz se encendió un poco. «Hace poco vi un piso de 4 habitaciones. Excelente ubicación, buen distrito escolar. ¿Qué te parece si vendemos este apartamento para dar la entrada?» Así que, eso fue todo. Toda la atención de la mañana, la charla sobre bebés, todo nos condujo a esto. El apartamento en el que David y yo vivíamos era un regalo de bodas de mis padres. Como el apartamento que David iba a comprar no estaba listo, mis padres no querían que viviera en un piso de alquiler ni que me sintiera incómoda. Así que nos compraron este lugar. Para salvar las apariencias de David, le dijeron a todo el mundo que su familia lo había comprado. Durante el año que llevábamos casados, mis padres nunca lo mencionaron, tratándolo como a su propio hijo, creyendo que ser amable con su yerno era ser amable conmigo. Nunca imaginaron que algunas personas son simplemente desagradecidas y calculadoras. Si no hubiera descubierto su infidelidad anoche, podría haber accedido ingenuamente, convirtiendo mis bienes prematrimoniales en bienes conyugales. Somos pareja, habría pensado. Todo debería ser compartido. Los precios de la vivienda no son muy buenos, dije, fingiendo considerarlo e intentando mantener la voz firme. Vender ahora podría significar asumir pérdidas. Además, aún no hemos terminado de pagar la hipoteca de tu casa, ¿verdad? ¿Acaso el banco aprobaría otro préstamo ahora mismo? Reprimí mi ira fingiendo vacilación. Ya hice los cálculos, insistió. Este apartamento podría venderse por más de $800,000. Aún necesitaríamos unos $600,000 para el nuevo lugar. Incluso con nuestros ahorros hay un hueco. Quizás, ¿podríamos preguntarles a tus padres? Se apresuró a decir,
Si te quedas embarazada, mudarte y reformar sería malo para el bebé. Y mi casa no estará lista hasta dentro de 2 años. El lugar que vi es genial, con buenos colegios cerca, conveniente para el futuro del niño. Mientras hablaba, se inclinó y me besó en la mejilla. Su intento de adulación era dolorosamente obvio. Cuando dijo padres, se refería claramente a los míos, no a los suyos. Necesito pensar en una decisión tan importante, dije, sin poder disimular la frialdad en mi voz. Mi expresión también debió endurecerse. Está bien, dijo notando el cambio. Bueno, me voy a trabajar. Después de que David se fuera, me quedé un buen rato parada frente al fregadero, dejando correr en el agua, sintiendo asco por el beso que me había dado. No tenía energía para terminar de fregar. Sentía un gran pesar. Lo había planeado todo, usando la idea de un hijo y un buen distrito escolar como cebo, incluso con la intención de depender económicamente de mis padres. Sentí una oleada de gratitud por haber revisado su teléfono la noche anterior. De lo contrario, seguiría confiando en él ingenuamente, tal vez incluso ayudándolo a alcanzar sus metas egoístas. Empecé a dudar de todo. ¿Acaso su razón para casarse conmigo era realmente la profunda conexión que siempre afirmaba tener? ¿O era algo más? Recordé a mis padres quejándose del asunto pendiente de su apartamento antes de la boda. En aquel entonces no me importó. Incluso consideré, tontamente, añadir su nombre a la escritura del apartamento que mis padres me regalaron antes de la boda para demostrar mi absoluto amor y confianza. Mi hermano se opuso rotundamente, llamándome ingenua. Tuvimos una gran discusión por eso y pensé que solo estaba siendo difícil o celoso. Al final mis padres propusieron un compromiso. Esperar 3 años y si seguía sintiendo lo mismo, no se opondrían. ¿De verdad David estaba tan desesperado por asegurar su futuro financiero a través de mí? ¿O simplemente había estado completamente ciego? ¿O simplemente era increíblemente bueno ocultando sus verdaderas intenciones? Cerré el grifo, agarré mi bolso y fui directo al apartamento de mi hermano. Hoy me tocaba el turno de noche, así que tenía el día libre. Necesitaba hablar con alguien. No quería quedarme de brazos cruzados, pero dudaba en involucrar a mi hermano Alex. Antes de la boda, no se había mostrado muy entusiasmado con mi matrimonio con David, y mantenía una postura bastante neutral. De pie abajo de su apartamento, me removí nerviosa sin saber si debía decírselo. Mientras me debatía conmigo mismo, Alex regresó de desayunar, vestido informalmente con pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Me vio de inmediato. Me arrastró adentro y supo que algo andaba mal con solo verme la cara. Su habitual actitud juguetona se desvaneció, reemplazada por una seria preocupación. ¿Qué ha pasado? David me engañó. En cuanto dije esas palabras, rompí a llorar. Alex tiró el desayuno que llevaba al suelo, entró furioso en la cocina, agarró un cuchillo grande y se dirigió a la puerta. Lo agarré con todas mis fuerzas, usando hasta la última gota de energía que me quedaba. «Alex, por favor», grité. «Ya no tengo casa, no empeores las cosas». Se quedó paralizado. Tiró el cuchillo al suelo con un ruido metálico y empezó a pasearse furioso por su sala. Tras un largo silencio, se detuvo y me miró con expresión sombría. «Sara, si lo perdonas después de esto, no vuelvas a llamarme hermano». Parecía increíblemente preocupado, pero pude ver que se esforzaba por controlar su ira por mí. Mi hermano Alex es 3 años mayor que yo. De pequeño, le encantaba burlarse de mí, pero siempre fue protector. Sigue soltero, alegando que no ha conocido a la persona adecuada y que no quiere conformarse. Yo solía burlarme de él por su miedo al compromiso. Hoy entiendo mejor su cautela. Podía burlarse de mí, pero no dejaba que nadie más me hiciera daño. ¿La casa? ¿Te engañó para que pusieras su nombre?, preguntó bruscamente. Negué con la cabeza en silencio. Vale, bien. Al menos aún tienes algo de sentido común, suspiró aliviado. ¿Y ahora qué quieres hacer? Alex me jaló hacia el sofá junto a él y me secó las lágrimas con suavidad. Llorar no solucionará esto. Al decirlo, sus ojos se enrojecieron sospechosamente. No quiero dejar que se salga con la suya, dije con voz temblorosa pero firme. Sentía un hormigueo en la nariz, pero contuve las lágrimas, apretando los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Quiero que pague,
Quiero que pase por un infierno. Nunca me había sentido tan decidida en mi vida. Alex, ¿puedes ayudarme? Él asintió solemnemente, su expresión más seria de la que jamás le había visto. Y, añadí, por favor, no le cuentes esto a mamá y papá todavía. Durante mi turno de noche, le envié un mensaje a David diciéndole que quería que me acompañara a casa de mis padres al día siguiente de terminar mi turno, en mi día libre. Respondió rápidamente, con aspecto muy contento. Probablemente pensó que iba a hablar con mis padres sobre vender el apartamento y comprar la casa nueva. En realidad, solo necesitaba esos 2 días para tranquilizarme y encontrar la mejor manera de ejecutar mi plan de venganza. Aunque Alex solía parecer tranquilo, era increíblemente eficiente cuando se proponía algo, al igual que dirigía su propio negocio con éxito a pesar de los recientes desafíos. Gracias a sus contactos, reunió rápidamente un amplio archivo de información. Cuando me lo entregó, seguía asombrado de lo rápido que había trabajado. El archivo contenía todo sobre Emily, su situación familiar, una hermana mayor, un hermano menor, entregada a parientes cuando era niña debido a la pobreza y la preferencia de sus padres por los niños, y solo recuperada cuando era adulta. Sus rasgos de personalidad, sospechosa, sensible, vengativa, constantemente agotada por su familia pero aparentemente dócil, e información detallada sobre su prometido actual, Ben, incluido su número de teléfono y su nombre de usuario en las redes sociales. Recordé que David había mencionado antes los difíciles antecedentes de Emily, su falta de educación superior y cómo cometía frecuentes errores al empezar en su empresa, lo que le exigía que los corrigiera. En aquel momento, le aconsejé que tuviera paciencia, diciéndole que los jóvenes suelen tener dificultades y necesitan orientación, igual que nosotros al salir de la facultad de medicina. Más tarde, dejó de mencionarla con tanta frecuencia. Y no le di mucha importancia. Nunca imaginé que su orientación y cuidado se hubieran traducido en una aventura. Puede que su pasado fuera desafortunado, pero no justificaba que arruinara mi matrimonio. Mientras revisaba los documentos que Alex había reunido, noté que su historial médico estaba incluido. Impulsivamente, inicié sesión en el sistema de historiales médicos electrónicos de nuestro hospital. Aunque estamos en un pueblo relativamente pequeño, trabajo en el hospital principal, donde la mayoría de la gente acude para recibir tratamiento. Busqué citas a nombre de Emily del último año. Aparecieron varios registros. Compartiendo su edad y número de identificación, imprimí los relevantes. Sentí una profunda gratitud por la política del hospital que otorgaba a urgencias amplio acceso a los historiales de los pacientes en situaciones urgentes. Al examinar cuidadosamente las impresiones, vi que Emily había tenido varias visitas al ginecólogo por fuertes dolores menstruales y varias visitas a la clínica de otorrinolaringología por hemorragias nasales recurrentes, a menudo muy seguidas. De repente recordé a David tomando melatonina todas las noches. Una idea empezó a tomar forma en mi mente, un plan de venganza, casi perfecto en su crueldad. Quería que ambos cayeran en la ruina, en la desesperación eterna. En cuanto terminé mi turno a la mañana siguiente, salí del hospital inmediatamente. Hoy tenía que reunirme con alguien, Ben, el prometido de Emily. Cuando lo vi por primera vez, parecía exactamente como lo describía el informe de Alex. Sencillo, honesto, quizás un poco torpe socialmente, el típico técnico. Cuando le expliqué todas las pruebas que había reunido, los pedidos borrados, el número de teléfono guardado, las fotos de perfil coincidentes, su rostro se contrajo de incredulidad. Me acusó de difamación, insistiendo en que Emily jamás haría algo así. En este momento, dije en voz baja, sintiendo una extraña mezcla de lástima por él e ironía por mi propia situación. Creo que tu novia todavía está en mi casa. ¿Tienen cámaras? ¿Vigilancia? Preguntó Ben, todavía agarrándose a un clavo ardiendo, esperando una prueba de mi error. Todo sucedió demasiado de repente. Suspiré, fingiendo impotencia. No tuve tiempo de organizar nada. Así que son solo especulaciones tuyas, replicó, intentando sonar firme. Confío en mi novia. No dejaré que las acusaciones infundadas de un desconocido arruinen nuestra relación. Parecía haber reunido el coraje para decirlo.
Saqué mi teléfono y abrí la aplicación conectada a mi báscula inteligente de grasa corporal en casa. Pasé por alto los datos de tasa metabólica y masa muscular, concentrándome en el registro de peso. Anoche a las 8:11 p.m., le mostré. La báscula marcó 45 kilogramos. A las 11 p.m. marcó 46 kilogramos. Esta mañana a las 7:30 p.m. volvió a bajar a 44 kilogramos. Debieron haber comido algo tarde por la noche o algo así. Miré a Ben con calma. Si aún no me crees, puedes llamarla ahora mismo para comprobarlo. Su expresión pasó de la incredulidad a la vacilación y luego a una incipiente duda. Tras un par de minutos de tensión, finalmente sacó su teléfono y marcó el número de Emily poniéndolo en altavoz. «¿Qué pasa?», respondió una dulce y algo perezosa voz femenina, con un tono juguetón. Sin duda era Emily. «¿No es fin de semana hoy? Te extraño, nos vemos», dijo Ben, poniéndola a prueba, aunque aún se percibía una leve esperanza en su voz. «Ay, pero estoy resfriada», respondió Emily rápidamente. «Espera unos días a que me sienta mejor, luego iré a buscarte. No quiero que te enfermes». Inhaló y tosió 2 veces a propósito para darle más efecto. «Entonces iré a tu dormitorio y te traeré algo de medicina», presionó Ben, con el rostro endurecido. «No, no hace falta», dijo Emily, apresuradamente. «He vuelto a casa de mis padres. Iré a verte después del trabajo el lunes. ¿De acuerdo?» Ambas percibimos el inconfundible tono de pánico en su voz mientras intentaba disimular su presencia. «De acuerdo», dijo Ben con seriedad. «De todas formas, tengo que hacer horas extras estos 2 próximos días. Nos vemos el lunes». Colgó. Dijo que había vuelto a casa, murmuró Ben, casi para sí mismo, con una profunda tristeza en los ojos. No es que estuviera en casa. Me miró. «¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Y por qué tienes esa báscula en casa?» La báscula. Estaba pensando en intentar quedarme embarazada pronto. Mentí con suavidad, así que me compré esta báscula inteligente para controlar mejor mi salud. Esperaba un embarazo más saludable, pero resultó ser útil para esto. Dejé que mi voz temblara un poco. «Quería salvar mi matrimonio, pero tu novia no parece interesada en que eso suceda». Mientras hablaba me pellizqué el muslo con fuerza, forzando las lágrimas a llenar mis ojos, pareciendo una esposa desesperada que intenta aferrarse a su marido. En nuestra sociedad, los hombres que engañan suelen ser perdonados, sobre todo si parecen arrepentidos. Pero cuando un hombre es engañado, la historia es diferente. El perdón es mucho más difícil de conseguir, independientemente de su origen o estatus. «Llévame allí», dijo Ben en voz baja y con determinación. Mantuve la expresión triste y desconsolada, pero por dentro sonreía. La gente es extraña. Nadie quiere creer que algo así les pueda pasar. Al principio lo niegan, pero al enfrentarse a las pruebas, la curiosidad y a menudo el deseo de venganza se impone. Los tramposos, embelesados por la emoción, rara vez consideran las consecuencias, asumiendo con arrogancia que han ocultado sus huellas a la perfección. Giré suavemente el pomo de la puerta de mi apartamento y la escena que me recibió en la sala es una que jamás olvidaré. Emily llevaba mi vestido favorito. Ella y David estaban despeinados, sonrojados, claramente interrumpidos en medio de la actuación en mi sofá. Oyeron el ruido y voltearon la cabeza a la vez. Nuestras miradas se cruzaron. Aunque sabía que David me engañaba, aunque me había preparado mentalmente durante el viaje, aunque había intentado convencer a Ben de que se centrara en sacar a Emily de allí, viéndolos juntos tan descaradamente en mi propia casa, seguía siendo increíblemente difícil de digerir. La vida puede ser brutalmente cruel. David se apresuró a subirse los pantalones cortos. Emily se quedó paralizada, atónita. Antes de que pudiera procesar mi propia reacción, vi a Ben pasar corriendo junto a mí. El sonido seco de una bofetada resonó por la habitación. Le había dado a Emily, fuerte. «¿No se suponía que estabas resfriado?», rugió con la voz llena de rabia. «¿No se suponía que estabas en casa de tus padres?». «Déjame explicarte. Hay un malentendido».
Emily ni siquiera se molestó en cubrirse la mejilla dolorida, intentando frenéticamente alisarse el vestido, tartamudeando. Pero a mitad de la conversación, aparentemente se dio cuenta de que no podía salir de esto con mentiras, y cambió bruscamente su historia. «Es la primera vez. Me obligaron». Esa última frase fue como echar gasolina al fuego. Ben de inmediato desató su furia contra David, lanzándose contra él a puñetazos. David, inicialmente confundido y avergonzado, rápidamente contraatacó. Los dos hombres forcejearon ferozmente, con puñetazos y patadas sin parar. A medida que la pelea se intensificaba, empezaron a agarrar objetos cercanos para usarlos como armas. La escena se sumió en el caos. La mesa de centro de cristal se hizo añicos en el suelo con un fuerte estruendo. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Fue una pena no haber podido colocar la grabadora que había preparado el día anterior. Todo había sucedido demasiado rápido cuando entramos. Ahora, Ben luchaba como una fiera, con los ojos inyectados en sangre. Incluso con los débiles esfuerzos de Emily por apartarlo, David claramente perdía. Ben era más joven, más fuerte y estaba impulsado por una ira justificada. Emily, atrapada en medio intentando detenerlos a ambos, terminó siendo empujada y golpeada accidentalmente. Ambos hombres, enfurecidos, parecían culparla de la situación. A quienquiera que intentara ayudar, terminaba enfadando al otro. En pocos minutos la sala quedó destrozada. La puerta principal no estaba bien cerrada y el ruido atrajo a los vecinos, que se agolparon en la entrada murmurando y señalando. Algunos empezaron a grabar videos con sus teléfonos, mientras que otros llamaron a la policía, lo que aumentó la confusión general. Finalmente, exhaustos, Ben y David se separaron tambaleándose y la pelea se apagó. Ben, aunque era el claro vencedor, no mostró triunfo. Simplemente se quedó de pie, jadeando con dificultad, sin dejar de mirar a Emily, que ahora estaba acurrucada en un rincón, con la mirada perdida. Emily hundió la cabeza en las rodillas, temblando y llorando en silencio, como si fuera víctima de una terrible injusticia. David, con aspecto de perro derrotado, jadeaba, con la frente hinchada y con moretones ya formándose en la cara y los brazos, aunque milagrosamente su nariz parecía intacta. De camino le comenté casualmente a Ben que, trabajando en urgencias, había visto muchas peleas. Me di cuenta de que los luchadores hábiles suelen infligir dolor y desahogar su ira sin causar lesiones que deriven en cargos graves, evitando así cosas como narices rotas o tímpanos perforados, que son particularmente frágiles. Dejé de grabar en mi teléfono y observé con frialdad cómo se desarrollaba el prematuro final del drama. ¡Qué lástima! Ben no le había dado la suficiente fuerza. Ese cabrón de David no había sufrido lo suficiente. La reacción de Emily hoy también fue un poco decepcionante. Parecía mucho más débil de lo que esperaba. Quizás la presencia de Ben la intimidó y le impidió mostrar su verdadera rencor. Al percibir el relativo silencio, Emily dejó de llorar y levantó la vista. Su rostro, manchado de sangre por un labio partido y lágrimas, lucía patético y ligeramente ridículo. Dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa burlona y deliberada. Al instante, la mirada inocente y de ojos abiertos que solía adoptar se desvaneció, reemplazada por una mirada llena de resentimiento y malicia. Se puso de pie tambaleándose y avanzó hacia mí. «Tú organizaste todo esto, ¿verdad?», siseó. Inmediatamente puse una expresión inocente y de pánico, con la voz temblorosa y fingiendo agravio. «Sedujiste a mi marido, arruinaste a mi familia, dormiste en mi cama, ¿y ahora me culpas?». Tenía las manos apretadas en puños a la espalda. Si se atrevía a tocarme, estaba lista para defenderme con todas mis fuerzas. Fingí miedo, en parte porque quería ver cómo reaccionaría David. ¿Me protegería a mí o a ella? Dudó. Mientras Emily se abalanzaba sobre mí, David no movió ni un músculo. De hecho, la miró con algo parecido a la lástima en los ojos. En ese instante vi a David, el hombre que una vez amé, con absoluta claridad. Bien, pensé. Si así es, no me culpes por lo que viene después. «¡Perra!», gritó Emily, perdiendo finalmente el control, levantando la mano para golpearme como una loca. «David debería haberse divorciado de ti hace mucho». Estaba listo.
Moví el brazo y le di una bofetada fuerte en la cara antes de que su mano pudiera conectar. Luego, aprovechando el impulso, la abofeteé de nuevo con el dorso de la mano. «¡Buen golpe!», gritó alguien entre los vecinos que estaban en la puerta. «Seduciendo al marido de alguien, destrozando su casa y luego actuando con tanta arrogancia». Emily parecía aturdida por mi resistencia. Se quedó allí, aturdida, con la cara empezando a hincharse y lágrimas de humillación acumulándose en sus ojos. Pero no se atrevió a decir ni una palabra más. Si hubiera continuado con su agresión, los presentes podrían haber intervenido con más fuerza. «Emily, ¿no te has avergonzado ya bastante?», gruñó Ben, agarrándola del brazo con tanta fuerza que la hizo tropezar y caer al suelo. «¡Me están acosando! ¡Me tendieron una trampa! ¿No lo ves, Ben?», chilló desde el suelo. «¡Ben, esa zorra de Sara te está utilizando! Soy la víctima y ni siquiera me ayudas. ¿Me pegaste? Sí, y después de todo lo que he hecho por ti...» Se deshizo en sollozos fuertes y teatrales. En ese momento David finalmente dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de mí. Señaló a Emily a la cara y la maldijo con saña. «Ya te lo dije. No intentes seducirme. No destruyas a mi familia. Siempre he amado a mi esposa». Emily se ahogó en sollozos y permaneció en silencio, completamente conmocionada por su repentina traición. Afuera, las sirenas de la policía sonaban cada vez más fuerte. La gente en la puerta seguía murmurando y maldiciendo. Algunos se dirigían a la amante desvergonzada, otros al marido maldito desagradecido. También se oían murmullos de compasión por mí y por Ben. Al oír las sirenas y enfrentarse al rechazo de ambos hombres, Emily parecía estar realmente aterrorizada. Su rostro palideció. Sin siquiera agarrar su bolso ni sus zapatos, se levantó a toda prisa y echó a correr. Al pasar junto a mi y a mí, le di un paso al frente. Tropezó y cayó de bruces. «Quítate la falda», dije con sarcasmo, mirándola tirada en el suelo. Llevaba puesta mi falda. Emily parecía furiosa, pero también desesperada. No tenía otra opción. Rápidamente se quitó la falda. La recogí, se la tiré a la cara y le dije con voz gélida y serena: «No dejes tu ropa usada aquí para darme asco. La basura va en el cubo de la basura». Llegó la policía y nos llevó a los 4 a comisaría para declarar. Al final, como técnicamente era una disputa doméstica con agresión mutua, todos accedimos a la mediación para evitar presentar cargos. Tras firmar el acuerdo, cada uno tomó su camino. Pronto el incidente se convirtió en la comidilla del vecindario. De camino a nuestro apartamento, guardé un silencio sepulcral, negándome siquiera a mirar a David. Al vernos, los vecinos empezaron a susurrar y a señalar. Sus palabras hacia mí eran de compasión y lástima. Hacia David estaban llenas de sarcasmo y juicio, dando claramente en el clavo. David parecía furioso, pero no se atrevió a responder. Su rostro se sonrojaba y palidecía alternativamente. Fue muy satisfactorio observarlo. En cuanto entramos en nuestro apartamento, la puerta se cerró con un clic tras nosotros. David cayó de rodillas con un golpe sordo. Se aferró a mis piernas, suplicándome: «Me equivoqué. Sara, me equivoqué. Emily me sedujo. Por favor, perdóname». Lo miré arrodillado entre los escombros de nuestra sala y la escena me pareció oscuramente divertida. «Divorciémonos», dije con calma. «No acepto el divorcio», gritó desesperado. «Nos queremos. Cometí un error, sí, pero ¿quién no tiene problemas en su matrimonio? Miremos hacia adelante, ¿de acuerdo?». Me agaché y lenta y deliberadamente fui apartando sus dedos de mis piernas, uno por uno. «Si sabías que esto pasaría», pregunté en voz baja, «¿por qué lo hiciste?». David entró en pánico. Gruesas gotas de sudor le resbalaban por la frente magullada e hinchada. Era una escena patética. Rápidamente agarró su teléfono, le envió un mensaje de voz hiriente a Emily y luego, delante de mí, borró toda su información de contacto. Su número, su historial de chat, todo. «Te juro», juró mirándome con seriedad, «nunca más volveré a tener nada que ver con ella». Su férrea determinación era casi aterradora. Antes de que lo atraparan lo había ocultado todo también, incluso acusándome de paranoica, haciéndome sentir culpable. Justo anoche, él y Emily estaban juntos en este mismo apartamento.
Incluso hace apenas una hora, cuando Emily se abalanzó sobre mí, no había intervenido de inmediato para protegerme. Ahora, en cuanto mencioné el divorcio, cortó lazos con ella al instante, cambiando de bando sin dudarlo. ¿De verdad quería mi perdón? ¿O era solo una táctica? Una forma de ganar tiempo hasta que pudiera encontrar la manera de deshacerse de mí más tarde, quizá tras obtener una ventaja financiera. Al fin y al cabo, aún no había conseguido poner a su nombre mis bienes prematrimoniales. Todos nuestros ahorros conjuntos estaban en cuentas que yo controlaba. La hipoteca del apartamento que estaba comprando aún estaba pendiente de pago. O tal vez, al darse cuenta de que lo de Emily había terminado, sopesó sus opciones y decidió que yo seguía siendo útil. Quizás creía que, en nuestra sociedad, un hombre infiel que se arrodilla y suplica merece el perdón de su esposa. Creía conocerme tan bien. Pero no se dio cuenta de que, en el momento en que traicionó nuestro matrimonio, la Sara que lo amaba incondicionalmente, la Sara que se dejaba llevar fácilmente por su afecto, dejó de existir. Necesitaba verlo caer. Tenía que pagar por lo que hizo. Hoy fue solo el principio. Cerré la puerta de la habitación de invitados tras de mí, con llave. La confrontación de hoy había sido algo impulsiva, desencadenada antes de lo previsto. En materia de infidelidad, siempre creí que la culpa principal recaía en quien rompía sus votos. Aunque Emily hubiera iniciado el contacto, si David hubiera sabido negarse, nada de esto habría sucedido. Pero Emily se había pasado de la raya. Temprano esa mañana, después de mi turno de noche, me agregó a Instagram y publicó una historia que solo yo podía ver. Era una foto tomada desde mi lado de la cama, donde aparecía tumbada junto a Cinta un hombre de espaldas a la cámara, pero era inconfundiblemente David. El pie de foto decía: "Lo robado sabe mejor". Se vengaba de la escena en el hospital 2 días antes, donde me marché del brazo de David, dejándola con aspecto abandonado. Eso probablemente desencadenó sus propios problemas de abandono, alimentando su rencor. Así que, mientras yo trabajaba, no pudo resistirse a venir a mi casa a cobrar su mezquina venganza, ponerse mi ropa, dormir en mi cama con mi marido y luego presumir de ello. Por eso contacté con Ben. No le había enseñado la foto que me envió Emily, por miedo a que se enfureciera demasiado, la llamara inmediatamente y se negara a venir a pillarlos en el acto conmigo. No hay nada más devastador que presenciar una traición con tus propios ojos. Las heridas más profundas siempre las infligen aquellos en quienes más confiamos. La ley del hielo es como un cuchillo lento y sin filo. No mata rápidamente, pero hace la vida insoportable. David empezó a cambiar su comportamiento, volviéndose excesivamente atento. Él, que rara vez movía un dedo por la casa, empezó a limpiar obsesivamente, dejando el apartamento impecable. Empezó a preparar desayunos elaborados. Yo los comía con frialdad, sin decir nada. Aunque la comida era objetivamente buena, no lo elogié. Lo vi afanándose en la cocina, pero fingí no darme cuenta. Y después me retiré a la habitación de invitados. Dormíamos en habitaciones separadas. Nuestra comunicación se redujo a casi nada. Si era necesario decir algo, usaba las mínimas palabras posibles. Se tomó un tiempo libre del trabajo, alegando que quería pasar tiempo conmigo, compensarme. Si era sincero o solo una forma de recuperarse de sus moretones y evitar la vergüenza en la oficina, me daba igual. Seguí con mi rutina. Si el amor se acababa, me centraría en mi carrera. Pero lo observé atentamente, observando los cambios. En concreto, los cambios físicos. Soy golosa. David, agobiado por la culpa y desesperado por complacerme, empezó a prepararme platos dulces y postres, sobre todo después de mis largas jornadas. Yo daba algunos bocados simbólicos, guardando silencio, pero dejando que mi expresión gélida se suavizara un poco. David parecía encantado con esta pequeña concesión, comiendo su porción con gusto, probablemente interpretándola como una señal de que eventualmente podría perdonarlo. Sin embargo, empezó a notar que cada vez que terminaba su comida entera, sobre todo cuando se limpiaba el plato de los ricos y dulces alimentos, mi humor parecía mejorar ligeramente. Por aquella época, sus moretones sanaron, pero inexplicablemente, empezó a desarrollar úlceras bucales. Aparecían y desaparecían con frecuencia.
Su insomnio empeoró. Ni siquiera aumentar la dosis de melatonina parecía ayudarle mucho. Empezó a despertarse con sudores fríos durante la noche, a veces despertándose de repente sin motivo alguno, incluso cuando el aire acondicionado mantenía la habitación fresca. De vez en cuando, tenía fiebre baja que reaparecía. Entonces, empezó a olvidarse de todo. La primera vez que inicié una conversación con él desde que exigí el divorcio fue para gritarle por olvidarse de cerrar la llave del gas de la cocina después de cocinar. Una mañana no encontró su maquinilla de afeitar en el baño. Después de buscarla frenéticamente durante siglos, la encontré cerca de la ventana del salón. Un día, al volver a casa del turno de noche, vi que había cerrado la puerta principal pero no con llave. Lo llamé inmediatamente y lo reprendí. Intentó discutir pero terminó suspirando con impotencia, prometiendo tener más cuidado. Más tarde, lo vi regresar con la compra, con aspecto apagado. No se atrevió a decir nada y se fue a la cocina en silencio. Recientemente, David empezó a tener urticaria sin motivo aparente. La picazón era intensa y afectaba incluso las zonas más sensibles. Acudió a un dermatólogo y se sometió a pruebas de alergia, pero no encontraron una causa específica. Varios antialérgicos solo le proporcionaron un alivio temporal. La urticaria desaparecía y volvía días después sin un patrón claro, a veces acompañada de fiebre baja. Su constante malestar físico, sumado a la ansiedad y la falta de sueño, lo atormentaba, volviéndolo cada vez más inquieto e irritable. Verlo perder peso con aspecto demacrado y agotado me llenó de una oscura satisfacción. ¿Sigues en contacto con Emily?, pregunté casualmente una noche mientras cenábamos casi en silencio. ¿No confías en mí? David dejó los palillos con cara de enfado, pero sus ojos carecían de su habitual fuego. Eso no importa, respondí con una leve sonrisa burlona. Lo que importa es que no me contagies nada. Unos días antes que había visto a Emily entrar en urgencias. Sufría hemorragias nasales persistentes y difíciles de detener. Mis palabras hicieron que el rostro de David cambiara drásticamente. Estoy lleno, dije, apartando mi plato. Voy a relajarme un rato. Se fue furioso al estudio y no salió en un buen rato. Esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio, fui al estudio y revisé el historial de navegación de su computadora. Encontré búsquedas como ¿qué causa insomnio, olvidos, fiebre baja, sudores nocturnos, úlceras bucales? ¿Qué enfermedades causan urticaria recurrente sin alérgeno conocido? ¿Qué ETS se transmiten por conductas sexuales de alto riesgo? Y primeros síntomas del VIH, periodo de incubación del VIH. Cuando alguien empieza a temer tener VIH es como abrir la caja de Pandora. El miedo, la ansiedad y la desesperación pueden consumirlo, llevándolo a un colapso mental. Cuando esa semilla de duda echa raíces, es casi imposible de arrancar. Crece sin parar. ¿Cómo iba a perder la oportunidad de nutrirla? Decidí usar todos los medios sutiles posibles para regarla, para estimular su crecimiento. Después de todo, algunas enfermedades tienen un periodo de prueba, normalmente de 6 semanas a 3 meses. El tiempo era limitado. Al día siguiente, después del trabajo, vi por casualidad a Ben, el exprometido de Emily. Noté arañazos recientes en su cuello, lo que sugería otra confrontación con Emily. Sus publicaciones recientes en redes sociales también insinuaban problemas. Se había cortado el pelo, lo había peinado para cubrir el lado derecho de la cara y parecía completamente abatida. Su mensaje decía simplemente, empezando de nuevo. También me había estado enviando mensajes privados desagradables, incluyendo algunas fotos íntimas de ella y David, claramente tomadas recientemente. Sí, habían vuelto a verse en secreto. Una vez infiel, siempre infiel. Recordé las súplicas entre lágrimas de David cuando le exigí el divorcio por primera vez. Ahora me parecía completamente ridículo. Los hombres mienten con tanta facilidad. Sus súplicas eran solo una táctica dilatoria. Si no intervenía para volver a avivar las cosas entre ellos, sería un desperdicio de la actuación dramática de David y de los patéticos intentos de Emily por provocarme.
La paranoia de David sobre el VIH parecía haber alcanzado su punto álgido. Con una sutil sugerencia mía, insinuando que Emily podría ser la causa de sus misteriosas dolencias, sin duda la confrontó, encontrando una salida para su miedo y su ira. Sus intentos de cubrirse la cara en fotos recientes probablemente fueron resultado de esa confrontación. Satisfecho con el progreso, decidí preparar una cena abundante esa noche, sabiendo que se pronosticaba tormenta. Después de cenar, David parecía inusualmente sediento, bebiendo vaso tras vaso de agua. A pesar de llevar ropa ligera, se quejaba de calor e inquietud. ¿Puedes quedarte quieto un momento?, pregunté con suavidad, fingiendo estar mirando mi teléfono, pero observándolo atentamente. Va a llover, refunfuñó, levantándose para ajustar el aire acondicionado. Hace un calor sofocante aquí. El sudor le perlaba la frente. No dije nada. Solo fui a la habitación, cogí una camisa ligera de manga larga y me la puse encima de la ropa. Esta noche, decidí, dormiría en la habitación principal con David. Desde que empezaron sus síntomas, su deseo de intimidad se había desvanecido. Incluso en las raras ocasiones en que intentaba ser cariñoso, un simple recordatorio mío sobre su tiempo con Emily bastaba para arruinar la atmósfera al instante. «Estoy cansado. Me voy a la cama», anunció David, irritado, mientras se dirigía al dormitorio. Sabía que estaba más bien enfadado consigo mismo, con su propio estado de deterioro. Cuando entré en la habitación más tarde, estaba dando vueltas en la cama sin poder dormir. Me metí en la cama y fingí dormirme al instante, pero permanecí alerta. Se levantó varias veces durante la noche, ya fuera para ir al baño o a buscar más agua. Finalmente, pareció calmarse y quedarse dormido. De repente, la habitación se iluminó con un relámpago cegador, seguido al instante por un trueno ensordecedor. David, finalmente dormido, despertó sobresaltado. Se incorporó de golpe en la cama, con aspecto aterrorizado, el rostro pálido y empapado en sudor frío, jadeando. En ese momento, otro relámpago brilló fuera de la ventana. La intensa luz reveló crudamente la palidez y el miedo en su rostro. El trueno rugió de nuevo, y David se estremeció visiblemente. Afuera la tormenta rugía con furia, la lluvia golpeaba furiosamente contra las ventanas. Para David, en su estado de ansiedad y miedo, debió sonar como demonios arañando para entrar. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo pálido. Giró la cabeza lentamente y me miró. Mantuve los ojos cerrados, regulando cuidadosamente mi respiración para que sonara larga y profunda, fingiendo un sueño tranquilo. Él simplemente se sentó allí, con la mirada perdida al frente, inmóvil. No tenía ni idea de qué pensamientos rondaban su mente, pero sus ojos parecían vacíos, sin vida. La lluvia seguía azotando afuera. Sabía con certeza que el último hilo frágil que sostenía su mente se había roto en esta noche tormentosa. Al día siguiente, David tuvo fiebre alta que no bajaba. Perdía la conciencia a ratos, a veces murmurando cosas sin sentido. Le sugerí que lo llevara al hospital, pero en sus momentos de lucidez se negaba obstinadamente, insistiendo en que solo se había resfriado por la tormenta. El miedo a los médicos, a descubrir qué le pasaba, puede ser paralizante, pero, sinceramente, lo prefería así por ahora. Le di un medicamento sin receta para la fiebre. Por suerte, ese día no trabajaba, así que me quedé en casa para vigilarlo. No estaba haciendo el papel de una esposa atenta y cariñosa. Simplemente me aseguraba de que, si su estado empeoraba drásticamente, yo sería quien organizara personalmente su traslado al centro correspondiente. Al anochecer, por fin le bajó la fiebre. El rubor desapareció de su rostro, pero de repente se puso extremadamente irritable, criticando las sencillas gachas que le había preparado. Al final me dio la espalda y se negó a comer. Mejor dejar que la fiebre se lo llevara, pensé con frialdad. Sin embargo, cuando lo dejaban solo, empezaba a murmurar para sí mismo, con aspecto de profunda depresión. A veces, sus ojos se cerraban, con la mirada perdida. Lo llamaba por su nombre, y tardaba un buen rato en percatarse de mi presencia.
A veces respondía vagamente. Otras veces me miraba con la mirada perdida antes de volver a bajar la cabeza, perdido en su mundo. Grabé su comportamiento a lo largo del día en mi teléfono. Al verlo pasar por estos estados, mi corazón se sentía inquietantemente ligero. Estaba funcionando. Pronto, ya no tendría que usar esta máscara. Ya no tendría que compartir techo con él. Estas últimas 2 semanas viviendo esta doble vida se me habían hecho eternas. David no quería volver al hospital, pero insistí, haciendo el papel de esposa preocupada. Con paciencia lo llevé a una serie de pruebas. Tomografía computarizada de cráneo, tomografía computarizada de tórax y resonancia magnética. Todos los resultados fueron normales. Luego lo llevé al laboratorio del hospital para análisis de sangre completos, incluyendo pruebas de ETS y una prueba de VIH. Era fin de semana, así que los resultados no estarían disponibles hasta el lunes. Desde la extracción de sangre, David había estado increíblemente tenso. Algunas personas, aterrorizadas por las malas noticias, evitan a los médicos, aferrándose a la esperanza de que si no hay pruebas, no hay problemas. Después, lo llevé al departamento de psiquiatría. Le mostré al médico los videos que había grabado de su comportamiento reciente. El médico le realizó varias evaluaciones estandarizadas de salud mental. Basándose en los resultados y en mis grabaciones, a David le diagnosticaron trastorno bipolar moderado. Negó rotundamente estar enfermo y se negó a considerar tomar medicación. En ese punto, estuve de acuerdo con él en silencio. Solo necesitaba el diagnóstico oficial registrado en el departamento de psiquiatría para sentar las bases de lo que estaba por venir. «Sara, tú también eres médica», dijo el psiquiatra con amabilidad pero firmeza. «Sabes que, además de la terapia, la medicación constante es crucial para controlar el trastorno bipolar. Le he recetado el medicamento. Si lo toma o no es su decisión, pero se lo recomiendo encarecidamente». Acepté la receta a regañadientes, fingiendo preocupación por David. Por dentro, estaba rebosante de alegría. Quise reír a carcajadas, pero logré contenerme. Luego organicé una baja prolongada para David. Le dije a su jefe que sufría fiebres recurrentes que el hospital local no podía diagnosticar y que necesitaba llevarlo a otro especialista. Dada la continua preocupación por la salud en el mundo, especialmente con respecto a la fiebre, su jefe accedió de inmediato y nos dijo que no nos apresuráramos a regresar hasta que la condición de David se estabilizara. Mi principal razón para hacerlo fue aislarlo aún más y también aumentar sutilmente la ansiedad de Emily, sabiendo que David estaba gravemente enfermo. Tras regresar del hospital, incluso antes de que llegaran los resultados de los análisis de sangre para las ETS y el VIH, el estado mental de David se deterioró rápidamente. A veces simplemente deambulaba sin rumbo por el apartamento. Otras veces se ponía a cantar a todo volumen y sin sentido, para luego caer de repente en una profunda depresión, con la mirada perdida, como si no estuviera allí. De vez en cuando pedía la medicación psiquiátrica, pero de repente tiraba las pastillas, mostrando un comportamiento impulsivo e incluso expresando pensamientos suicidas. Al final, no tuve más remedio que gestionar su ingreso en el hospital psiquiátrico local, basándome en el diagnóstico y los registros de su reciente evaluación. Tras dejarlo allí, llamé a mi suegra para informarle. Fue entonces cuando supe algo significativo. El padre de David había padecido una grave enfermedad mental y se había suicidado, ahorcándose, cuando David tenía tan solo 10 años. David lo había presenciado. Me considero una persona racional, guiada por la ciencia. Desde una perspectiva médica, algunas enfermedades mentales tienen un componente hereditario, aunque el trastorno bipolar no siempre se hereda directamente. Si no me hubiera engañado, si no hubiera destrozado nuestro matrimonio y nuestro amor, incluso si hubiera desarrollado una depresión grave u otra enfermedad mental, creo que habría tenido la fuerza y el compromiso para apoyarlo. Habría hecho lo que fuera necesario, incluso vender bienes para financiar el tratamiento o el viaje si eso ayudaba. Pero su traición lo cambió todo. El hospital me llamó varias veces durante las semanas siguientes, diciendo que David quería verme. Nunca fui. Estaba ocupada iniciando los trámites de divorcio.
Debido a la condición mental documentada de David, el proceso de divorcio fue más complejo de lo habitual. Pero estaba preparada. Nuestra relación estaba irrevocablemente rota. Presenté al tribunal todas las pruebas obtenidas legalmente de su infidelidad, presentadas cronológicamente. Mi descubrimiento inicial, los videos grabados por los vecinos durante la pelea, los registros de la mediación policial, las fotos y mensajes provocativos de Emily, el historial de compras incriminatorio de David. También incluí su historial médico reciente, el diagnóstico psiquiátrico, videos donde aparezco intentando cuidarlo mientras ejerzo el papel de esposa comprensiva, y grabaciones que capturan mi miedo fingido durante sus episodios más erráticos, apareciéndome llorando en silencio con aparente angustia. Finalmente, el tribunal concedió el divorcio. Debido a las circunstancias, incluyendo la evidencia de infidelidad y la condición de David, la mayor parte de nuestros bienes conyugales me fue otorgada. Sin embargo, considerando sus problemas de salud, el tribunal le asignó una pequeña parte. Su madre utilizó inmediatamente toda su parte para cubrir sus gastos hospitalarios. Ese dinero probablemente lo mantendría internado durante mucho tiempo. Un día, tras formalizarse el divorcio, llevé el informe final de laboratorio de David, el que confirmaba su estado de ETS y VIH, y me animé a visitarlo al hospital psiquiátrico. Los médicos me habían dicho que su estado estaba empeorando. Incluso había empezado a negarse a comer. Encontré a Davey acurrucado en un rincón de su habitación del hospital. Él, que siempre había sido meticuloso con su apariencia, llevaba una bata sucia y desaliñada y parecía no darse cuenta ni importarle. Distraídamente, jugueteaba con las uñas en la pintura de la pared, con los ojos hundidos, murmurando una y otra vez: «No estoy enfermo, no estoy enfermo». Solo habían pasado unos meses desde su ingreso, pero parecía mucho mayor, completamente desprovisto de su antigua confianza y energía. Me reí suavemente. «Claro que no estás enferma», dije con una voz que destilaba falsa compasión. «¿Qué enfermedad podrías tener?» David pareció captar mi voz. Levantó la cabeza bruscamente. Un destello de reconocimiento, quizá incluso de esperanza, brilló en sus ojos apagados. Pero rápidamente se transformó en una mirada furiosa. «¿Sara? Tú planeaste todo esto, ¿verdad?» Me encogí de hombros con inocencia, sonriendo dulcemente. «¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?». Negó con la cabeza como si intentara aclarar sus ideas, y de repente se abalanzó sobre mí como una fiera. Pero la pesada puerta de seguridad de hierro de la habitación del hospital estaba cerrada, y solo una pequeña ventana reforzada permitía ver. «Entonces, ¿por qué me siento tan mal?», gritó desesperado por la ventana. «¿Tengo sida?». Saqué el informe del laboratorio de mi bolso y lo agité frente a la ventanilla para que lo viera. «VIH negativo», anuncié con claridad. «Estás perfectamente bien». «Entonces, ¿por qué?». «Porque…», comenzó a murmurar de nuevo, la confusión nublando sus rasgos. Sonreí con suficiencia, acercándome más a la ventana, y le expliqué lentamente, saboreando cada palabra. «Es por tu dieta, David, que tuviste esos síntomas extraños, como úlceras bucales». Hice una pausa. «¿Por qué tenías fiebre, sudor, olvidadizo, alérgico?». Reí levemente. «Sencillo. A veces apagaba el aire acondicionado por la noche. Hace calor en pleno verano, ¿verdad? Es fácil acalorarse y sudar. En cuanto a la fiebre, con la corriente de aire que hace en nuestro piso alto por la noche, es fácil resfriarse si uno se quita las mantas». Volví a reír entre dientes. «El olvido…». «Ah, era yo. A veces movía tus cosas a propósito, como la maquinilla de afeitar». Y cerré la llave del gas de la cocina aquella vez. No me molesté en explicarle la urticaria. Probablemente estaba relacionada con el estrés y no tenía nada que ver con mis acciones. Tampoco mencioné que la eficacia de la melatonina para el insomnio crónico es limitada, ni que el estrés en sí mismo puede causar muchos de sus síntomas. «¿Y Emily?», preguntó de repente, recordando sus hemorragias nasales. «¿Siguió teniendo esas hemorragias nasales aleatorias?». Solo sonreí enigmáticamente y no dije nada.
Desde luego no iba a contarle sobre una rara enfermedad llamada endometriosis nasal, en la que el tejido endometrial crece en la cavidad nasal y causa sangrado sincronizado con el ciclo menstrual. Pero, terminé, y mi sonrisa se volvió petulante y triunfante. El trastorno bipolar. Eso, definitivamente lo tienes. ¡Sara! ¡Perra!, gritó David, consumido por la rabia y la desesperación. ¡Te mataré! ¡No estoy enfermo! ¡Déjame salir! Empezó a golpear el cristal reforzado de la ventana repetidamente hasta que le sangraron los nudillos. Médicos y enfermeras corrieron al pasillo. ¡Rápido! La habitación 32 está teniendo otro episodio frenético, gritó alguien. Fingí asustarme por su arrebato, pero observé con fría indiferencia cómo una enfermera le administraba una inyección sedante a través de un puerto en la puerta. Pronto dejó de forcejear. Sus movimientos se volvieron lentos, perdiendo el conocimiento poco a poco, hasta que finalmente se desplomó contra la pared, completamente inmóvil. Al salir del hospital, me encontré tarareando una melodía alegre. Enfermo o no, ¿quién creería las divagaciones de un paciente con diagnóstico de enfermedad mental que afirma no estar enfermo? Varios días después, al terminar mi turno, vi a un hombre entrar corriendo a urgencias con una joven en brazos. «¡Doctor, socorro!», gritó desesperado. «Se bebió pesticida». Reconocí al hombre al instante. Era Ben, el exprometido de Emily. Con mi mascarilla quirúrgica puesta, eché un vistazo discreto a la sala de reanimación. Sin duda era Emily. Echaba espuma por la boca y respiraba entrecortada y trabajosamente. Incluso desde lejos se percibía el inconfundible olor acre, parecido al ajo, del pesticida organofosforado. Más tarde, un Ben angustiado me enteré de lo sucedido. Tras el incidente en mi apartamento, rompió con Emily para siempre y exigió la devolución del dinero del compromiso. Fue entonces cuando descubrió que ella ya se lo había dado a su familia para ayudar a pagar la entrada de la casa de su hermano menor. Con el compromiso roto y el dinero desaparecido, Ben probablemente recurrió a la vía legal para recuperarlo de su familia. La posición de Emily dentro de su propia familia se desplomó. Se convirtió en una fuente de vergüenza, la hija que deshonraba a sus padres, la hermana que no podía contribuir económicamente. Por esa misma época, David se tomó su baja prolongada por enfermedad, lo que avivó los temores de Emily de haber contraído una enfermedad grave, sobre todo teniendo en cuenta sus recurrentes hemorragias nasales. Al parecer, visitó varias clínicas para hacerse análisis de sangre, cada vez más desesperada. Finalmente, incapaz de lidiar con la vergüenza, la presión económica, la ansiedad por la salud y la firme negativa de Ben a reconciliarse a pesar de sus súplicas, había amenazado con suicidarse bebiendo pesticida ese mismo día. Las puertas de la sala de urgencias se cerraron. Los médicos y enfermeras trabajaban con diligencia, haciendo todo lo posible por salvarla. En cuanto a Emily, si vivía o moría, ya no era asunto mío.